¿No sabes qué dibujo hacer en esta Navidad? Pues quédate, que hoy te enseñaré a dibujar de manera rápida y fácil una George Forger navideña. Así que pasemos con el tutorial. Para dibujar este personaje necesitas estas medidas. Empezaremos con dos líneas horizontales inclinadas hacia abajo en el recuadro que hemos trazado al inicio. ¿Por qué? Porque en estas dos líneas van a ir los dos ojos de George Forger. El ojo izquierdo de este personaje va a estar ubicado entre los recuadros tanto superior como inferior del lado derecho, mientras que el ojo derecho va a estar en el recuadro superior del lado izquierdo. Continuaremos con la nariz, el cual va a estar junto al ojo izquierdo, y la boca va a estar ubicado en la mitad de la línea vertical y la parte más baja del cuadrado. Como en la mayoría de dibujos de este canal, el mentón va a estar ubicado en la línea más baja de dicho cuadrado. Seguido vamos a dibujar un par de mechones de cabello tanto en la frente como en el costado izquierdo, y el resto de la cabeza, el cual es un medio círculo que no hay que hacerlo tan alto porque vamos a dibujar también el gorro de Navidad que tiene este personaje. El gorro de Navidad, para que no nos salga muy extraño, la parte más alta va a estar casi al límite de la parte más alta de la hoja y no nos vamos a pasar mucho de la línea vertical que está en el lado izquierdo. Seguido dibujaremos el resto del cuerpo, que para esto hemos trazado dos líneas horizontales, las cuales la primera línea horizontal va a estar más o menos ubicado a la mitad de la parte de los pechos de George Forger para que no nos salga tan amorfa esta parte, y la línea de la parte más baja va a estar ubicado en la cintura de este personaje. Las líneas verticales se dibujan principalmente porque queremos que nos salga bien proporcionado el cuerpo de George Forger, por lo que no nos vamos a pasar mucho de estas líneas, ya que si nos pasamos demasiado de dichas líneas nos va a salir un dibujo un tanto amorfo. Como observan, sí pasa un poco el codo, un poco de los pechos, un poco de la vestimenta, pero esto es normal, simplemente que no nos pasemos demasiado para quedar un dibujo bien proporcionado. Una vez dibujado de la cintura para arriba, continuaremos de la cintura para abajo, en la cual de la cintura para abajo vamos a dibujar una falda que tiene George Forger y también una parte de los muslos que se observa de ese personaje. Para ser más específico, se observa de las dos piernas, pero un poco porque la falda va a estar casi topando el ras de la parte más baja de la hoja. Una vez terminado el dibujo a lápiz, continuaremos con el delineado, que para el delineado utilicé un Faber-Castell Multimark 421S, que es permanente. Este es el más fino que tenía, pero ustedes pueden usar uno más fino, y en este caso sería conveniente lo más fino que puedan para que en los ojos y en el rostro no salga tanto extraño, porque para ser sinceros, con este delineador sí me salió un poco extraño el rostro, pero con el pintado se corrigió. Borramos los restos del lápiz y ahora sí entramos a la parte que da vida al dibujo, el cual es el pintado. Empezaremos por los ojos de George Forger, los cuales utilizaremos el negro y el rojo. Esos dos van a ser los únicos colores que se van a utilizar, y también más adelante utilizaré el bolígrafo de tinta blanca que compré anteriormente, porque eso es para dar los brillos en los ojos y que no se note tan muerta la mirada de un personaje. Créanme o no, con un simple brillo cambia completamente la mirada de este personaje. En el cabello utilizaremos simplemente dos colores, los cuales son negro y gris. Y créanme que este método de pintado me ha funcionado muy bien. Claramente ustedes pueden pintar como ustedes quieran, pero mi recomendación es que siempre empiecen por el oscuro. Si el dibujo y el video te está gustando, recuerda que puedes suscribirte, que es completamente gratis. Seguido pintaremos el gorro de Navidad que tiene George Forger, el cual utilizaremos para la parte blanca solamente una pequeña sombra que va a ser el color gris, mientras que para la parte roja tanto marrón, negro y rojo. Pintaremos el rostro de George Forger, el cual solamente el rostro, el cuello y una parte de los muslos son la única parte de piel que se observa de este personaje, por lo que solamente utilizaremos un color piel y un color gris para dar las sombras. Si no se entendió bien cómo realizo el pintado de los personajes, en esta parte se darán cuenta. ¿Por qué? Porque empiezo con el color negro, el cual, como expliqué anteriormente, yo empiezo de color oscuro a claro, porque es más fácil en mi caso pintarlo, mientras que si empiezo con el color claro es más complicado, bueno, para mí, dar las sombras correspondientes o que se noten muy buenas sombras. Y siempre utilizaremos también lápiz de color blanco para que se eliminen esos puntitos blancos que siempre quedan.
En este dibujo no utilizaremos tantos lápices de colores porque la ropa es la misma, tanto de la cintura para arriba como de la cintura para abajo, ya que es una ropa navideña, entonces utilizaremos tanto el rojo como el negro. En el cinturón que tiene George Forger utilizaremos simplemente negro, marrón y un amarillo. Y como expliqué anteriormente, también para la falda utilizaremos un negro y un rojo, siempre respetando las sombras correspondientes. Este dibujo va a ser el penúltimo video que se subirá al canal en este año 2024 porque falta aproximadamente una semana, ¿no? Y ya se acaba este año. Estoy preparando un video especial justamente para despedir este año de la mejor manera, el cual va a ser enseñando todos mis dibujos en un solo video, o sea, todos los dibujos que se subieron a este canal en un solo video y obviamente comentando algunas cositas sobre dichos dibujos. No sé qué les parece la idea, pueden comentarlo aquí abajo en los comentarios. Para terminar con este dibujo pintaremos las últimas dos partes, las cuales van a ser esa parte blanca de la vestimenta de George Forger, lo cual la mayoría va a ser de color gris porque es una sombra. Luego continuaremos con los muslos, que utilizaremos el mismo color de piel que en el rostro. Y aquí también utilizaremos el color gris para dar las sombras correspondientes. Una vez pintados los muslos de George Forger, ahora sí vayamos a ver el resultado final. Si este tutorial te gustó y quieres aprender a dibujar a otro personaje femenino, puedes darle en el video que aparece en pantalla. Les deseo una feliz Navidad a todos y que lo pasen de lo mejor. Chao, chao.